Hay un pasaje en el Evangelio según San Juan, el primer milagro que Jesús realizó. San Juan, en las bodas de Caná de Galilea, donde el Señor convierte el agua en vino por primera vez. Amén. Amén. Dice San Juan capítulo 2, verso 1, que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y dice, y sus discípulos fueron también invitados a las bodas con el Señor Jesús. El verso 3 dice que faltando el vino, que era muy importante, por cierto, dentro de las bodas, porque una boda sin vino era algo que no traía el gozo y la alegría de esta festividad. Y dice que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Es el primer mandamiento que María da en las Sagradas Escrituras, y es precisamente obedecer a Jesús en todo. Y estaban allí 6 tinajas, que es el versículo que quiero tomar, que quiero profundizar, y que quiero extraer cada figura literaria del texto. Dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Escucha esta palabra, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Oiga esa palabra, y manifestó su gloria justamente con ese milagro, y sus discípulos creyeron en él. Oremos. Señor Jesús, Padre del cielo, necesito una palabra realmente que venga de parte tuya. Una palabra que sacuda los corazones, que estremezca el cimiento interno del hombre. Una palabra que transforme, que cambie, que renueve las vidas. En el nombre del Señor Jesús. Siéntese en un momento, por favor. En varias ocasiones he hablado acerca de esto, que es el único versículo que las personas que tienen problemas de alcoholismo se saben de memoria. Y es porque siempre que uno habla con esas personas, lo primero que le dicen es si es malo tomar o emborracharse. ¿Por qué entonces Jesús convirtió el agua en vino para que se pegaran una rasca o una borrachera todos en aquel lugar? ¿Verdad? Entonces las personas cogen este versículo y dicen, Jesús convirtió el agua en vino. Mira que así se puede beber vino. Y hay muchos hermanos que quedan en shock y dicen, ¿verdad? Y sí dice la Biblia que convirtió el agua en vino, y sí tomaron. O sea que sí se puede tomar vino, sí se puede emborrachar. Primero que todo, el versículo en ninguna parte, que de hecho lo acabamos de leer, en ninguna parte dice que se emborracharon. ¿O usted leyó que se emborracharon?
No dice eso. Solo dice que Jesús convirtió el agua en vino. Fue un milagro que Él hizo. Una transformación. Fue el primer milagro que Jesús realizó y en el cual manifestó su gloria. Pero ¿qué clase de milagro es este? ¿Qué es lo que da a entender este milagro? Muy sencillo. Se lo voy a explicar. Versículo 6. Préstele una Biblia a los amigos. Se lo voy a explicar paso por paso. Dice el versículo 6. Y estaban allí, oiga, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Repito, estaban allí 6. Acá aparece un número de entrada, y es el número 6. Dentro del estudio de la numerología bíblica, todos los números tienen un significado. El 10 es un número de perfección. El 7 es el número de Dios. El 6 es el número del hombre. Por eso la Biblia dice que el nombre o el número del anticristo es 666, que es número de hombre, dice Apocalipsis. Amén. Y es el número 6 porque precisamente el día sexto es que Dios creó al hombre. Amén. Así que si miramos el versículo 6 dice, estaban allí 6 tinajas. El 6 representa al hombre. Figurativamente, en este número 6 vemos una persona. Estaba allí 6, una persona que lo representa el número. Y dice que eran tinajas de piedra. La piedra en la Biblia tiene un significado y es dureza de corazón. Dice la Biblia por allá en el Antiguo Testamento, y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra representa dureza, representa incredulidad. Así que el número 6 nos habla de un hombre y la piedra nos habla de un hombre duro de corazón. Vaya identificándose. Y este hombre duro de corazón, que es la figura del milagro, estaba hecho para recoger o recibir agua. Todos sabemos que el agua es un mineral que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. De hecho, los médicos mandan tomar mucha agua, pero todo el mundo dice, no me gusta tomar agua, porque el agua sabe muy maluca, porque el agua no me gusta. Pocas personas les gusta el agua. Un hombre, número 6, duro de corazón, piedra, para agua. O sea, un hombre duro de corazón que a nadie le gusta, que a nadie le sabe, que nadie lo quiere. Qué tremenda figura, ¿no? Y luego dice que era para el rito de la purificación de los judíos. ¿Qué era el rito de la purificación de los judíos? Según San Marcos 7, sin soltar allí, quiero irme a un contexto próximo de este texto. San Marcos 7 explica qué es el rito de la purificación de los judíos para que entendamos de qué estoy hablando. 7:6 de San Marcos dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra. ¿Cómo así que de labios me honra? Te dará Dios en la boca, Chuchito, el viejo, Dios mío, Diosito. Tienen a Dios en la boca, con sus labios lo honran, mas su corazón está lejos de mí. El corazón no está en Dios, el corazón está en el pecado, el corazón está en la maldad.
Aunque con la boca confiesan a Dios, su corazón no está en Dios, está en lo malo. Pues en vano me honran, dice el 7, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Escuche, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, escucha esta palabra, a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Dejándolo ahí y volviendo a San Juan, vuelvo y le explico, retomando la idea. San Juan capítulo 2. Ese era el rito de la purificación de los judíos. Los sacerdotes judíos tenían estas jarras y estos vasos para llenarlos de agua conforme a un rito de ellos, pero que no era un rito de Dios. Eran personas que amaban más su creencia que la creencia bíblica. Personas que valoraban más su propia opinión que la opinión de Dios. Así que, volviendo a leer el 6, dice, estaba allí 6, hombre, tinajas de piedra, duro de corazón, para agua, o sea, insípido, que a nadie le gusta, y aparte de eso, conforme al rito de la purificación de los hombres, en otras palabras, llevado de su parecer, que solo le importaba lo que él pensaba, lo que él creía, y punto. Yo no sé si usted se está identificando, pero este es el típico hombre de hoy en día. Y cuando hablo de hombre no me refiero al sexo masculino. Cuando hablo de hombre generalizo tanto hombres como mujeres. Estoy diciendo que el versículo 6 habla de una persona dura de corazón que no tiene ningún agrado y que vive según su propia vida y punto. Y dice que vinieron a Jesús y le llevaron estas tinajas de agua. Acá quiero entrar al milagro. Le trajeron a Jesús esas tinajas de agua. La llenaron hasta arriba de ese líquido sin olor, sin color, sin sabor. ¿Y sabe qué dice el 8? Que Jesús hizo un milagro tremendo. Dice que lo llevaron a un maestresala, a una persona especializada en vinos. Y cuando él lo probó, pegó el grito y mismo dijo, ¿de dónde salió esta maravilla? ¿De dónde salió este exquisito vino? Me imagino al hombre con la copa haciéndole así, oliéndolo, wow, esto huele rico, dándole una probadita, decía, está bien añejo, este vino está sabroso. Al punto que viene al novio y le dice, todo hombre da el buen vino al principio, pero tú reservaste el mejor vino para el final. Amén. ¿Cuál es el milagro ahí? Le voy a explicar. Resulta que el agua pertenece a un reino que se llama reino mineral. Mientras que las uvas o la vid, de donde se saca el vino, pertenece a un reino que se llama vegetal. Usted coge un mango o cualquier fruta y la pela, la echa a la licuadora con agua, le da unas cuantas vueltas y ¿qué sale? Jugo de mango, jugo de banano, jugo de lo que usted quiera. Pero porque hizo una mezcla. Jesús no hizo ninguna mezcla. Jesús hizo una transformación. Amén. Amén. Cogió un reino mineral y por encima de toda estadística y por encima de toda la naturaleza, convirtió un reino mineral en un reino vegetal. Amén. Amén. El vino tiene olor. El vino tiene sabor. El vino tiene color. Amén. Dice la Biblia que el vino alegra el corazón del hombre. Eso es el milagro que Jesús hizo. La transformación. Cogió algo insípido, sin color, sin olor y sin sabor y lo convierte en algo agradable. Amén. Y quiero, en base a esto, porque esta parte me gusta mucho. Porque antes de yo llegar a los pies del Señor, era precisamente esto. Un hombre duro de corazón.
Un hombre que a nadie le agradaba. Cuando andaba a las calles de mi barrio Castilla, yo notaba que a la distancia habían personas que me veían y decían: ahí viene la chinga, entrémonos que ese es lo que vienes a dar bala. Y era una persona sin olor, sin color, sin nada. Por aquí tengo una foto mía con una pistola en el pecho. Llévala por allá que la vea. Y aquí tengo una foto con un grupo de sicarios juntos, reunidos, con una traba y una drogada terrible. A los 8 años probé la marihuana. A los 12 años me tuve que ir del barrio Castilla porque me iban a matar. A mis 14 años, a la edad de mi hijo y de Juan David, era comandante de una banda de sicarios en el barrio El Poblado de Medellín. Amén. Mi esposa no le tocó, no se había casado. Pero aquí hay una familiar mía, hay una prima mía que ella sí sabe que lo que estoy diciendo es verdad. A mis 15 años volví a mi barrio porque dije: tengo armas, ¿por qué he de correr más? Volví a mi barrio a los 15 años. Sabía que era hundir un cuchillo en un cuerpo humano. Sabía que era destaparle la cabeza a una persona de un changonazo, verlo caer a mis pies. Sabía que era pagar cárcel. 3 veces caí a la cárcel y por ser menor de edad 3 veces salí al otro día. Y cuando llegué a Castilla, terminé más enredado que nunca trabajando para una de las oficinas de acá de Medellín. Era un hombre duro de corazón. Un hombre simple como el agua, sin olor, sin color. Un hombre llevado de su parecer. No le gustaba a nadie. Nadie quería probarme. Nadie quería estar cerca de mí. Todos querían estar lejos, porque juntarse conmigo era la muerte. Hasta que llegó un punto donde yo mismo empecé a sentir lo insípida que era mi vida. Yo mismo empecé a notar que mi vida no iba para ningún lugar. Porque aparte de consumir la marihuana, ya estaba consumiendo el Sacol. Ya compraba un frasco de Sacol y me lo absorbía en un día y medio. En esas, a mis 16 años de edad, me tocó ver cómo un hombre abrazó a un primo mío delante de mis ojos y le pegó 2 disparos en la cabeza. Cayó al suelo un primo mío que se llamaba Luis. Gracias a Dios el joven no se dio cuenta que había vuelto al barrio, porque donde me vea me voltea a los otros 4 a mí. Y gracias a Dios que yo no esperaba que iba a pasar eso, porque donde yo hubiera tenido el arma encima, él solamente se hubiera dado cuenta cuando hubiera escuchado el traquido detrás también. Sin embargo, él no sabía que yo había regresado al barrio, y a pesar de matar al primo todos los días, seguía bajando por la cuadra, hasta que yo me le monté en la plancha y le puse un pelado al frente de la casa, esperando que pasara para quemarle todos esos disparos, y el otro al frente para cruzarlo entre los dos y matarlo. Y esperando a que el hombre pasara, estaba yo en la plancha de mi casa con una Biblia de hojas mantequilla que salía antiguamente, y no la estaba leyendo, estaba solo arrancando las hojas de esa Biblia para armar los marihuanos, porque me gustaba mucho fumar marihuana en las hojas de la Biblia. Y entonces me iba a trabar en una hoja de la Biblia y me llegó el sentir de leerla. Y empecé a leer un pasaje donde dice: crié hijos y los engrandecí, Isaías capítulo 1. Pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no tiene conocimiento. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron ira al santo Israel, se han vuelto atrás. ¿Hasta cuándo queréis ser castigados? ¿Hasta cuándo queréis ser consumidos? Decía ese versículo y yo me estremecí. Y me empecé a meter tanto en la lectura de esa hojita que tuve que ir a buscar de dónde la había sacado. El problema es que no sabía buscar la Biblia. Y para encontrar la hojita era un problema porque había muchos rotos dentro de la Biblia, muchos libros con páginas rasgadas y faltantes. Vaya a saber de dónde era el pedazo que arranqué. Y estando en esa situación de buscar y leer, me concentré tanto en la lectura que el tipo se me pasó. Y no me di cuenta que se me había pasado. El hecho es que empecé a leer y ya todos los días subía a fumar marihuana y leía y fumaba, leía y fumaba. Me venía para Guayaquil en ese tiempo que nos reuníamos hasta 15 sicarios de todos los barrios y las comunas de Medellín. A mí me decían la chinga en ese tiempo y me decían, chinga, léanos, pues léanos de lo que está ahí. Y yo le leía Mateo 24 y le leía esas cosas y ellos me rodaban el marihuana y yo me daba mis plones y lo seguía rodando y yo seguía leyendo. Empezaron a matarnos a todos uno por uno. Mataban uno, mataban dos. En San Javier sacaban uno de la casa amarrado, los mataban. En la casa mía mataron primos por año, porque era una saga de sicarios, era una maldición generacional. Desde el papito mío todos eran sicarios y no cualquier clase de sicarios. Sicarios mencionados por las noticias de acá de Medellín. Y en esas empecé yo a leer la Biblia y empecé a encontrarme versículos como estos que decían, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Amén. No puedes sentarte en una misma mesa con el Señor y en la misma mesa con los demonios. Amén. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. Y cuando yo leía esos versículos entendía que Dios me estaba diciendo, o cambias o no cambias, pero tienes que tomar una decisión. Y es ahí donde estuve en centros de rehabilitación y no me sirvieron. Estuve en la cárcel y no me sirvió. Las lágrimas de mi madre no me servían. Y yo desesperado quería un cambio. Porque sabía que era un hombre duro de corazón sin ningún propósito en la tierra. Y es donde en mi desespero yo dije, ¿y aquí qué hago? ¿A quién acudo? Dice el versículo que estamos leyendo, que le trajeron a Jesús estas tinajas de agua. Y cuando las tinajas de agua fueron puestas a los pies del Señor, cuando descargaron esas tinajas a los pies del Señor, yo no sé lo que Él haría, no sé qué palabras pronunció, pero lo único que sé es que Él cambió el agua en vino. Amén, amén. Él hizo un milagro de transformación. Aleluya. Cogió algo duro, cogió algo sin color, sin olor y sin sabor y lo transformó en algo que todo mundo quería probar. Cuando yo llegué a los pies del Señor era un drogadito, era un sicario, era la peor basura de mi barrio. Pero cuando llegué a los pies del Señor, Él cogió mi vida y la cambió, la transformó y ahora estoy delante de su presencia sirviéndole. Qué hermoso milagro. Y aquí hay personas que pueden testificar que eran borrachos, que eran fornicarios, que eran drogaditos, que eran lo peor. Pero cuando llegamos a los pies del que hace el milagro, déjeme decirle, no hay mayor poder que los pies del Señor Jesús. No hay psicólogo, no hay centro de rehabilitación, no hay cárcel que cambie. El único que cambia se llama Jesucristo y está aquí en este culto.
punto. Él cambia, Él transforma, Él saca de lo vil y menospreciado algo glorioso. No importa el problema que usted tenga en su vida. No importa la situación o la vida que lleve. Tal vez usted es una persona dura de corazón. Una persona que ni en la casa gusta su comportamiento. Ni en la casa gusta su actitud. Pero déjeme decirle, Jesús quita tu simplez y la convierte en algo delicioso. Gloria a Dios. No tiene comparación ese hombre de la foto al hombre que está frente a ustedes ahora. Amén. Cambiar un arma de fuego por una Biblia es lo más grande que me ha pasado en la vida. Y nunca me imaginé que llegaría a ser un ministro, un pastor del evangelio, pero aquí estoy. Y he tenido luchas y dificultades. Y a veces me he visto tropezar y caer. Pero siempre me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Y la Biblia dice que lo vil y despreciable del mundo escogería a Dios. Estamos aquí. Y lo he dicho no por ser bueno, sino porque Él es bueno. Estamos aquí gracias al mejor reciclador de basura que hay en el mundo, el cual se llama Jesucristo. Él cambia el agua en vino. Ese es el milagro de las bodas de Caná. El milagro de las bodas de Caná es que Jesucristo es el que transforma la vida del hombre. A mis 17 años de edad dejé las drogas y me entregué al Señor. Todos esos combos con ganas de matarme y yo con ganas de evangelizarlos a todos. Y empezaron a matarlos a todos ellos, a todos los que me conocían y sabían mi rodaje, hasta quedar una generación que no sabía quién era la chinga en el barrio. A mis 17 años me bauticé, por ahí tengo la foto bautizada, debía haberla traído también. A mis 18 años me casé con mi esposa. A mis 19 años nació la hermana Ana María. A los 20 años o 21 nació el hermano Santiago. Y a los 22 años estaba ya saliendo como pastor al ministerio. Salí como pastor al ministerio con mi familia, con muchas ganas de trabajarle al Señor. Y después del tiempo sigo aquí en pie, diciendo el milagro más grande que hay en la historia humana es el milagro de la transformación. Amén. Jesús convierte el agua en vino. Y sé que en este culto hay muchas personas que tienen una vida de agua. Una vida sin propósito, una vida sin olor, sin color, sin sabor. Una vida de dureza de corazón, una vida llevada de su parecer. Pero si estamos aquí, yo pensé cuando vi el culto que yo había ido y resulta que con el tiempo me di cuenta que yo no fui. Él me llamó y me trajo. Él me dijo, este joven tiene potencial. Él me veía allá en las drogas y decía, este joven tiene potencial. ¿Y quién creyó que ese drogadito sería un pastor? ¿Quién creyó que ese hombre delincuente sería un ministro? Déjame decirle, el diablo por eso te amarra y te ata. Porque tú en las manos de Dios serás algo glorioso. Serás algo grande. Serás algo poderoso. ¿Por qué no vienes a los pies del Señor? Vamos a recoger esta silla. Y vamos a darle prioridad a los amigos que vengan aquí adelante. Un día yo pasé a un altar con mi cara barrosa, con mi motilado raro, flacuchento del trasnocho y de las drogas. Pasé a un altar así. Y era que estaba poniendo la tinaja a los pies del maestro. Y él cogió mi vida insípida y le dio un cambio.
Venga aquí adelante al altar, amigo, amiga. No le dé temor. Suéltese. Suéltese de las manos del diablo en este momento. Pase aquí, joven, venga. Hágase por aquí, Andreita, de lo que se haga por acá, dele permiso. Cierre sus ojos, joven. Si Dios me cambió a mí, te puede cambiar a ti. Si Dios me rompió las cadenas, las puede cambiar en ti. El milagro está en Dios. Hoy me levanto de este suelo en victoria. No más pecado en mi vida. Hoy me levanto con olor y sabor. Señor, aquí hay tinajas que necesitan ser transformadas por ti. Dígase, si el pastor pudo dejar esa vida, ¿por qué yo no? Si el pastor pudo dejar el sacol, el pecado, el alcohol, las drogas, la delincuencia, la fornicación, ¿por qué no yo? Yo también puedo cambiar. Yo también puedo salir adelante.